Buen día, mi nombre es Eric Barbero y voy a presentarles sobre el tema de la tarea 2, que es la administración y la selección de recursos humanos. Como primer punto tenemos el marco legal sobre las principales leyes de Guatemala sobre la igualdad de oportunidades de empleo. Acá podemos mencionar en la Constitución Política de la República de Guatemala el artículo número 4, el cual nos dice que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen las iguales oportunidades y responsabilidades. En el artículo 102 establece que el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social, y contempla que la mujer trabajadora y las condiciones en que debe prestar sus servicios deben ser reguladas. También podemos mencionar dentro de las principales leyes al Código de Trabajo, sobre todo en el decreto 1441. El artículo 14 nos dice que se prohíbe la discriminación en el empleo por motivo de sexo, raza, color, religión, opinión política, origen nacional o social u otra condición. Y el artículo 151 nos dice que se dispone de garantías específicas para la mujer trabajadora. Por ejemplo, prohíbe que se anuncien en la oferta de trabajo requisitos de sexo, raza, estado civil, salvo que la naturaleza del empleo lo exija. Y prohíbe el despido de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia sin causa justificada. Siempre dentro del tema número 1 podemos también destacar la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, Decreto 799, el cual establece que se entiende por discriminación contra la mujer toda distinción o exclusión o restricción por razón de sexo, etnia, edad, religión, etc., que tenga por objeto o resultado menoscabar el ejercicio de sus derechos en ámbitos laboral, económico, social, cultural, civil, entre otros. Y también otra de las principales leyes que podemos mencionar son las políticas públicas vinculadas, como por ejemplo tenemos la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032, tiene como uno de sus ejes promover la equidad en el acceso al empleo, considerar la igualdad de oportunidades como requisito para la autonomía, independencia y desarrollo integral de las personas. Como punto número 2, podemos mencionar, acá nos hace la pregunta, ¿cuál es la diversidad en la fuerza de trabajo de su empresa? Acá podemos mencionar diferentes tipos de diversidad. Dentro de las principales está la diversidad demográfica. En torno a la edad, en la empresa donde yo laboro, que es Bacromatic, existe un amplio rango de edades, desde recién graduandos hasta personas adultas de la tercera edad, trabajando dentro de la institución. En el tema del género también tienen la política de reconocer y respetar cualquier orientación de género y preferencia sexual. En el tema del origen étnico o racial, podemos mencionar que en la empresa donde yo trabajo habemos personas ladinas y también personas de origen indígena. Dentro de la nacionalidad se puede mencionar que trabajan personas, en su mayoría guatemaltecos, pero también una pequeña parte de extranjeros, como por ejemplo de Costa Rica. En el tema de la religión existe la política de reconocer y respetar las diferentes creencias religiosas de los empleados. Y dentro de la diversidad cultural, en el tema de los idiomas, la mayoría hablamos el español, pero en algunas agencias bancarias de BAC también laboran personas que hablan en alguna lengua indígena de la región. Dentro de las costumbres, esta empresa donde yo laboro, que es BAC, tiene la política de respetar las buenas costumbres, como por ejemplo el uso de los trajes típicos dentro de las instituciones del trabajo. En formas de comunicación, en BAC también trabajan personas con diferentes capacidades físicas. Entre ellas hay personas sordomudas laborando dentro de BAC. Y también podemos mencionar la diversidad funcional. En esto podemos destacar las habilidades como personas que trabajan con diferentes capacidades y habilidades, como por ejemplo personas no videntes o en sillas de ruedas. Y dentro de la experiencia laboral, mencionamos que trabajan personas con y sin experiencia laboral previa. Como tercer punto tenemos qué es la promoción interna y cómo se aplica en su empresa.
La promoción interna es un proceso dentro de una empresa mediante el cual se asciende o cambia de puesto a un empleado que ya forma parte de la organización en lugar de contratar a algún externo para cubrir esa posición. En la empresa donde yo laboro, que es Backer Automatic, aplican la promoción interna mediante la publicación de plazas vacantes internas para que cualquier colaborador interno pueda aplicar a cualquiera de las plazas siempre y cuando llene los requisitos y adicional se tiene que llevar un proceso de pruebas psicométricas, pruebas assessment. Esta prueba assessment básicamente se trata de resolver y exponer dicha solución a unos posibles casos de la vida real. También se llevan entrevistas con el jefe inmediato, el gerente del área y también el acompañamiento del personal de recursos humanos como mediadores para poder certificar que todo el proceso sea transparente y justo para todos los candidatos que se postularon a dicha plaza vacante interna. Como cuarto punto tenemos, nos hace la pregunta, ¿cuáles son las características personales de un gerente? Acá podemos mencionar que las características personales de un gerente son cualidades individuales que le permiten liderar, tomar decisiones efectivas, motivar a su equipo y alcanzar los objetivos de la empresa. Estas características combinan habilidades personales, emocionales y sociales que forman el perfil de un buen líder. Eh, Dentro de estas características personales podemos destacar las siguientes. En temas de liderazgo, es aquella capacidad para guiar, inspirar y motivar al equipo. También la persona toma la iniciativa y asume sus responsabilidades. Dentro de la toma de decisiones podemos destacar que se evalúan situaciones y se elige la mejor opción con seguridad. Estas decisiones deben ser ágiles y firmes, incluso bajo presión. Otra característica personal es la comunicación efectiva. Esto nos dice que expresa con ideas con claridad, escucha activamente y da retroalimentación oportuna. También está la empatía, inteligencia emocional, la visión estratégica y la capacidad de organización. Como quinto punto tenemos la definición de los pasos de reclutamiento del personal en la empresa donde yo laboro. Como número uno tenemos el análisis de la vacante. El segundo paso es la elaboración del perfil del candidato ideal. Como tercer paso es la publicación de la oferta de trabajo. Cuarto paso es la recepción y revisión de los currículums o hojas de vida. Quinto paso es la preselección y entrevistas iniciales. El sexto paso son las evaluaciones técnicas y psicométricas. Esto puede ser opcional. Séptimo paso es la entrevista final. Como octavo paso está la selección del candidato como tal. Noveno paso es la oferta laboral y la contratación de dicho candidato. Y como último paso tenemos la inducción o la bienvenida al nuevo empleado. Ahora vemos nuestro mapa mental. El tema es la administración y selección de recursos humanos. Podemos destacar como principales temas la definición de la integración del personal o staffing. También podemos mencionar organigramas de inventario de administradores. Otro de los principales temas son los factores situacionales que afectan a la integración, el enfoque sistémico de la selección y los requisitos del cargo y diseño del puesto. Y otro tema principal son las habilidades, características personales necesarias en los administradores o gerentes en estos casos. Por su tiempo estoy muy agradecido. Que tengan un buen día.